Imagina por un segundo la España de principios de los 90. Un país eufórico enseñando al mundo su mejor cara con la Expo de Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona. Pero bajo la fachada moderna, en las sombras de la crónica social, bullían pasiones viejas como una copla. En medio de ese torbellino, dos reinas destinadas a chocar. De un lado, una mujer hecha mito por el dolor, la gran viuda de España. Del otro, la dueña de las ondas, una voz capaz de levantar imperios, o de reducirlos a cenizas con un susurro. Y lo suyo no fue una simple amistad. Fue un pacto de dinero, poder y una obsesión que terminó devorándolo todo. Hoy te cuento la historia real de Isabel Pantoja y Encarna Sánchez. Amor y odio, control y rebeldía. Un descenso a los infiernos que dejó marcado el corazón de todo un país. Antes de seguir, si te gustan estas historias con chicha del papel cuché, dale a suscribirte y activa la campanita. Así no te pierdes ningún salseo del canal. Seguimos. A principios de los 90, Isabel Pantoja no era solo una cantante. Era un símbolo. La tragedia la había subido a un pedestal. Viuda del torero Paquirri, su luto era el luto de España entera. Cada lágrima, cada suspiro, cada nota rota en el escenario le llegaba al alma al público. Pero esa vulnerabilidad que la hacía intocable también la dejaba expuesta. Detrás del icono había una mujer buscando ancla, refugio, alguien que la protegiera de una tormenta personal y profesional. En el otro extremo reinaba Encarna Sánchez. Poder absoluto desde su trono en la COPE. No cantaba, dictaba sentencias. Temida y respetada, su carácter era leyenda. Impetuosa, controladora, capaz de la generosidad más desmedida y de la ira más devastadora. Sus relaciones eran absorbentes. Afecto y posesión, premio para la lealtad, castigo para la traición. El encuentro no fue casual. Fue el destino tejiendo su trama. Pantoja necesitaba escudo y relanzamiento. Encarna anhelaba un icono al que moldear, proteger y poseer. No estaban destinadas a ser amigas, sino a una simbiosis peligrosa. Un baile donde el cariño se confundía con control, la lealtad con sumisión y el amor con obsesión. Ante una España entre la ovación y el escándalo, la mecha se encendió en 1991. Isabel, en plena promo de su película El día que nací yo, visita el santuario radiofónico de Encarna. Directamente Encarna. Aquello no fue una entrevista, fue una coronación. Testigos hablaron de flechazo mediático. La implacable se derretía con la tonadillera. No eran elogios, era devoción. Lo que empezó entre cuatro paredes de un estudio se desbordó a la vida real. Pasaron a ser inseparables, pero no era una amistad entre iguales. Encarna no buscaba una confidente, buscaba un proyecto. Asumió el papel de mentora, asesora, guardiana. Su control fue metódico, jugada maestra. Colocó a su propia productora como manager de Isabel. Círculo cerrado. Pantoja quedaba aislada de otras influencias. Una sola voz en su oído, la de Encarna. La intimidad del vínculo saltó a la vista de todos en la primera comunión de Kiko Rivera, ambas vestidas casi idénticas, traje blanco impoluto. Para muchos, confirmación visual de algo que iba más allá de la amistad. Luis Pliego, director de lecturas, lo llamó un fetiche. 2 cuerpos, un alma, 2 reinas, un trono. En la España de entonces, una relación tan absorbente entre 2 mujeres tan famosas era pólvora. Y la chispa explotó en Nochevieja. Martes y 13, en su especial de fin de año, se atrevieron con lo intocable, un sketch demoledor. Una Encarna posesiva atosigaba a una Isabel sumisa mientras freía empanadillas. España entera se partió de risa. Pero para Encarna fue humillación pública. Carmen Jara, amiga suya, lo contó después. Lo pasó fatal, se volvió loca. No era rabieta, fue furia y pánico. Su vida privada, su relación más preciada, ridiculizada ante millones. La parodia con humor señalaba una verdad incómoda. Su obsesión. Y su reacción descontrolada no apagó rumores. Los confirmó. Para entender la relación hay que seguir el rastro del dinero, porque el dinero fue el arma principal. Encarna construyó una jaula de oro, dependencia, deudas, obligaciones. Generosa hasta el exceso, el torrente de regalos no parecía tener fin. Se habló de cifras mareantes, hasta 150 millones de pesetas directas a Isabel. Y los presentes, de vértigo. Media boutique de Chanel en París, joyas, abrigos de piel. Y el gesto más bestia. Alquilar un teatro entero por 200 millones de pesetas, más de 1.200.000 euros de hoy, solo para que Isabel cantara allí. Puro poder, puro mensaje. En medio de tanto lujo, llegó el episodio más turbio, la finca La Garza. Propiedad vinculada a la herencia de Paquirri para su hijo Kiko, legalmente a nombre de Carmen Ordóñez. En 1994, en pleno apogeo,
Pantoja vendió la finca a una empresa de Encarna por más de 200 millones. El plan, derribar la casa y levantar un cortijo de 700 metros, el regalo definitivo. Pero la operación estaba viciada desde el origen. Según documentos y testimonios, Isabel habría ocultado ante notario que la finca estaba arrendada a unos ganaderos, perjudicando a la nueva dueña. Un gesto de deslealtad que demuestra que en esa relación de poder Pantoja también jugaba sus cartas. Tras la muerte de Encarna, se supo que Isabel seguía cobrando las rentas de ese alquiler. Dinero que ya no era suyo. Dinero de la heredera de Encarna. Un año antes, 1993, otro escándalo. El famoso robo de 43 millones de pesetas en efectivo en la casa de Encarna, en La Moraleja. La versión oficial culpó al chofer, detenido y liberado por falta de pruebas. Pero bajo la superficie circulaban dos teorías. La primera, la sombra sobre Isabel. El productor Pedro Pérez aseguró que Encarna le confesó que solo dos personas tenían la llave del armario, ella e Isabel. Aunque Pantoja no estaba en la casa ese día, la sospecha quedó flotando. La segunda teoría es aún más retorcida y cada vez más sólida. Encarna habría fingido el robo. Ese dinero iba a un restaurante que planeaba montar con Isabel. En el último momento Encarna se echó atrás, no por el dinero, por pánico a la reacción de Pantoja. Prefirió inventar un crimen, movilizar a la policía y armar un escándalo nacional antes que decirle no a la cara. ¿Tú qué opinas? ¿Robo de Isabel o farsa de Encarna para evitar el choque? Te leo en comentarios. Este episodio demuestra la enfermedad del vínculo, una Encarna todopoderosa y a la vez prisionera de su obsesión, aterrorizada por la mujer a la que supuestamente controlaba. Si el dinero fue el pegamento tóxico, los celos fueron la dinamita. La relación ya estaba podrida por dentro. Faltaba la chispa. Y se llamó María del Monte. A mediados de los 90, mientras todo con Encarna era asfixia, Isabel encuentra aire fresco, una amistad estrechísima con la cantante. María entra en casa como familia y es figura casi maternal para Chabelita, recién adoptada. Para el público, una bonita amistad. Para Encarna, profundamente enamorada de Isabel según su entorno, era una rival, una usurpadora que amenazaba su exclusividad y, sobre todo, su control. El punto de no retorno llegó en verano de 1995. 10 Minutos publica unas fotos bomba. Isabel y María en la playa, solas, felices, cómplices, jugando en el agua, riendo libres. Encarna colapsa. Cuentan que al ver la portada en su mansión La Gaviota se desmayó. No eran simples celos, era la herida mortal al orgullo. Era ver que su creación tenía una vida propia y feliz lejos de ella. La humillación definitiva, su dominio roto y la prueba en una portada. La obsesión se desbocó. Se moría de celos y de rabia. Comiendo con Marujita Díaz en una marisquería, vio una foto de Isabel y María en la pared y ordenó que la quitaran allí mismo. Tristeza convertida en locura. María del Monte fue el espejo que devolvió a Encarna su patología, el catalizador que dejó al desnudo la naturaleza enferma del vínculo. La ruptura no fue amable, fue una explosión. El enfrentamiento final ocurrió en Marbella, de madrugada, lejos de cámaras. Gritos y reproches pusieron el punto final. Hubo un último intento de arreglo en Sevilla. Isabel salió con una chispa de esperanza, que Encarna apagó. Para ella no había nada que salvar. Durante años la versión oficial habló de los celos por María del Monte. Pero la verdad salió por un sitio inesperado, audios privados de Isabel Pantoja. Esas cintas lo cambiaron todo. La estrella desaparece y aparece una mujer al límite, con la voz rota de dolor y rabia. Isabel describe un calvario de abuso psicológico. Acusa a Encarna de controladora, mentirosa, clasista. He cambiado por tus mentiras, le espeta. Está un día bien, dos bien y al tercero salta por lo mínimo. Yo no tengo opinión. No escucha a nadie. También denuncia la humillación intelectual. Como sabe más que nadie, yo tendré hasta cuarto de bachiller, pero sé defenderme. Esos audios reescriben la historia. María del Monte no fue la causa, fue la consecuencia. La llave de fuga, el impulso que necesitaba Isabel para mirar a su carcelera y decir basta. ¿Fue traición o única vía de escape? Te leo. La versión de Isabel la respaldó otra víctima del carácter de Encarna, Mila Jiménez. En su diario fue tajante. Pantoja, víctima de Encarna. Y reveló que el entorno de la locutora odiaba a Isabel por provocar sus ataques de ansiedad. Prueba del sentimiento obsesivo y destructivo que Encarna proyectaba sobre los suyos. El final no fue un desvanecerse, fue un corte en seco, seguido de un silencio helado. Ni la enfermedad ni la cercanía de la muerte lo rompieron. El ocaso de Encarna tuvo 3 marcas, un cáncer devastador, una soledad escogida y un rencor fosilizado como legado.
Diagnóstico: finales de 1992, carcinoma de pulmón izquierdo. Lo guardó en secreto. Odiaba la vulnerabilidad. Por entonces Isabel era una de las 5 personas que lo sabían, señal de la profundidad del lazo, que se quebró en 1995. Aun con la salud cayendo, no hubo gesto de reconciliación. Todas las fuentes coinciden. Fue Encarna quien se negó una y otra vez a ver a Isabel. La cantante, consciente de la gravedad, llamó con frecuencia a la emisora para interesarse. Pedro Pérez aseguró que incluso a distancia, Pantoja se portó de manera sobrenatural durante la enfermedad. Pero cada intento chocaba con el muro de orgullo. Los últimos días de Encarna fueron una agonía física, con la mente lúcida. Y aquí nace el relato más escalofriante, que Isabel logró entrar a despedirse, se acercó al lecho y Encarna, consumida por el odio, le soltó. En esta cama deberías estar tú, muriéndote. Nunca sabremos si esas palabras se dijeron de verdad, pero retratan la amargura final. Negarse a verla fue su último acto de control. Negó a Isabel el cierre, el perdón, la paz. Encarna Sánchez falleció el 5 de abril de 1996, Viernes Santo, a los 60 años. Isabel no fue al tanatorio ni al funeral. Su productora llamó para tantear si sería bien recibida. La respuesta fue fría: libre de ir si quiere. Isabel decidió no ir. Su ausencia fue la comidilla, un silencio elocuente ante un muro de rencor. La historia de Isabel Pantoja y Encarna Sánchez es más que el cotilleo de una amistad rota. Es una tragedia griega moderna. Poder, dependencia económica brutal, control psicológico asfixiante y celos patológicos que destruyen. Nunca fue una relación de iguales. Fue la simbiosis tóxica entre la vulnerabilidad de quien busca protección y la voracidad de quien confunde afecto con posesión. Durante 5 años sacudieron la crónica social. Lluvia de millones, negocios turbios como La Garza, el misterio del robo fingido. Y ahora sabemos, por esos audios, que María del Monte no provocó la ruptura. Fue la salida de emergencia. El final, entre enfermedad y rencor, no trajo paz. La negativa a una última despedida y la ausencia de Isabel en el funeral sellaron la historia con un silencio cargado de reproches. Décadas después, sigue resonando como advertencia. Las relaciones más intensas, las que empiezan con flechazo y promesas eternas, pueden convertirse en las más devastadoras. 2 reinas que por unirse demasiado casi se destruyen. Y nos dejaron una historia imposible de olvidar. Gracias por acompañarnos en este viaje a una de las relaciones más complejas y polémicas de nuestra crónica rosa. Si te ha enganchado, suscríbete a Los Famosos del Corazón y activa la campanita. Vienen más historias que te van a atrapar. Ahora mismo tienes más videos en pantalla. Ponte cómodo y dale play.